Estas propiedades explican el comportamiento de las potencias. No son reglas que haya que utilizar obligatoriamente cada vez que vemos una de estas situaciones, sino que las propiedades únicamente lo que nos dicen es de qué forma se pueden comportar. Habitualmente es conveniente utilizarlas porque nos van a ahorrar trabajo. Las propiedades se dividen en dos grandes grupos: las propiedades de potencias que tienen la misma base y las propiedades de potencias que tienen el mismo exponente. Y además tenemos reglas para el producto de potencias y reglas para el cociente de potencias. Fijaros que no hay reglas ni para la suma de potencias ni para la resta de potencias, sencillamente porque no se puede encontrar ninguna regla que explique el comportamiento de potencias cuando se están sumando o se están restando. Decía antes que las propiedades de potencias para lo que nos van a servir es para simplificar las operaciones. Mirad la primera. La primera es el producto de potencias de la misma base. Yo tengo la multiplicación de dos potencias, vamos a poner números, por ejemplo, supongamos que sea 3 elevado a 4 por 3 elevado a 3, y lo que me dice la propiedad de esta potencia es que si yo tengo dos números que tienen la misma base, 3, que se están multiplicando, lo que podemos hacer es dejar esa misma base y sumar los exponentes. 4 más 3, 3 elevado a 7. Fijaros que hemos pasado de tener que hacer una multiplicación a hacer una suma. Hemos simplificado la operación, es mucho más sencilla realizar una suma que no una multiplicación. Esta propiedad tiene una explicación. Por ejemplo, si yo desarrollo tanto 3 a la cuarta como 3 al cubo, 3 a la cuarta será 3 por 3 por 3 por 3. Y 3 al cubo será 3 por 3 por 3. Si contamos cuántos treses hay después de hacer la multiplicación, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De ahí el 3 a la séptima. Veamos que sucede algo muy similar con el cociente. Si en el producto teníamos que el producto de potencias de la misma base daba lugar a la suma de los exponentes, en el cociente da lugar a la resta de los exponentes. Pongamos, por ejemplo, que vamos a dividir 3 a la sexta entre 3 a la cuarta. Según la regla, cuando yo tengo la propiedad, cuando yo tengo el cociente de potencias de la misma base, dejo la base y resto exponentes. 3 elevado a 6 menos 4. Siempre el del numerador menos el del denominador. Será 3 al cuadrado. Si yo en lugar de hacer esto hubiese desarrollado las potencias, 3 a la sexta entre 3 a la cuarta, hubiese tenido 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 dividido entre 3 por 3 por 3 por 3. Al simplificar, me hubiese quedado con 3 por 3, o sea, 3 al cuadrado. Esa es la explicación o esa es una justificación de que esta propiedad funciona. ¿Qué sucede con el producto de potencias que tienen el mismo exponente? Bueno, pues en el producto de potencias del mismo exponente lo que hacemos es multiplicar las bases y dejamos los exponentes. Por ejemplo, si tenemos 3 al cubo por 2 al cubo, lo que me dice la regla es que multiplique las bases 3 por 2 y que deje el exponente 3. Esto me daría 6 al cubo. Vamos a desarrollar también esas potencias para ver de dónde surge esta propiedad. 3 al cubo sería 3 por 3 por 3. 2 al cubo sería 2 por 2 por 2. ¿De acuerdo? Hemos desarrollado estas potencias aquí. Y si ahora vamos emparejando este 3 con este 2, este 3 con este 2 y este 3 con este 2, lo que nos va a dar es el primer 3 por 2 me va a dar 6. El segundo 3 por 2 me va a dar 6. Y el tercer 3 por 2 me va a dar 6.
es decir, 6 al cubo. Y algo muy similar con el cociente. Por ejemplo, supongamos que tenemos 24 a la cuarta dividido entre 8 a la cuarta. Según la propiedad, esto debería de ser el cociente de las bases, 24 entre 8, y dejando la potencia 4. 28 entre 4 es 3, 3 a la cuarta. Voy a retomar la idea de que las propiedades me sirven para simplificar las operaciones. Fijaros que aquí hemos pasado de tener que multiplicar 24 por sí mismo 4 veces, 8 por sí mismo 4 veces y después realizar esa división de números que, como podéis imaginar, son muy grandes, a hacer una división de 24 entre 8, que es una división sencilla, y después sí, tener que hacer una potencia, 3 a la cuarta, pero que es mucho más sencilla que 24 a la cuarta o que 8 a la cuarta. Vamos a ver de dónde sale esa propiedad. Si si elevamos 24 a la cuarta será 24 por 24 por 24 por 24 y 8 a la cuarta será 8 por 8 por 8 por 8. Si vamos haciendo la división de 2 en 2, 24 dividido entre 8 es 3, 24 dividido entre 8 es 3, 24 dividido entre 8 es 3 y el último pues también da 3, 24 entre 8, es decir, 3 a la cuarta. Llegamos a lo mismo, pero de una forma mucho más simple si utilizamos la propiedad de las potencias que si hubiésemos, como hemos dicho antes, calculado las potencias y después haber hecho la división. Y como hemos dicho al principio, estos son dos grandes bloques de propiedades de las potencias referidos a operaciones, al producto o al cociente de potencias, y aquí lo que tenemos es también una serie de propiedades que lo que nos indican es que cualquier potencia en la que el exponente sea cero, es decir, cualquier número elevado a cero va a dar 1, sea el número que sea, positivo, negativo, lo que sea, esto va a dar 1. Cualquier número elevado a 1 va a dar ese mismo número, sea positivo, sea negativo, y que el exponente negativo no me cambia el signo del número, sino que lo que hace es invertir el número. Por ejemplo, si tenemos 3 elevado a menos 2, eso es lo mismo que 1 partido por 3 elevado a 2. Es decir, 1 al cuadrado 1, 3 al cuadrado 9. 3 elevado a menos 2 es lo mismo que dividir 1 entre 9, que esto, si lo paso a decimal, es 0,1 periodo. ¿De acuerdo? Fijaros que el número sigue siendo positivo. El número no es negativo por el hecho de que haya aquí un signo. El signo lo que hace, repito, es invertir el número.